Estarás de acuerdo conmigo que tanto el propio término gánigo, la palabra o vocablo, como el objeto en sí, nos traslada al pasado, a esa época prehispánica de las culturas que se asentaron aquí en Canarias. El gánigo fue uno de los objetos más característicos y reconocibles de la cultura aborigen del archipiélago, y lo mejor de todo es que se sigue usando en muchas zonas rurales de las islas. Este objeto tan cotidiano ha sido tan importante en la vida de los isleños que aparece en todas las fuentes historiográficas de las antigüedades canarias sin que aún se sepa a qué isla o islas pertenecía y en qué lugar se creó por primera vez. Hoy en Wanchipedia hablaremos del gánigo, una de las cerámicas aborígenes de Canarias más peculiares y habituales en la vida de nuestros antepasados. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. El gánigo, esa cerámica tan canaria o más que el gofio. Si consultamos el diccionario de guanchismos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos indica que el gánigo fue un objeto propio de la cultura aborigen de las islas y de ahí que el término sea también de origen guanche, prehispánico. Hasta aquí no cabe la menor duda de que esta palabra es un guanchismo y este tipo de cerámica la utilizaban los aborígenes canarios antes de la conquista. Ahora bien, como le sucede a otros términos de nuestras islas, su implantación tuvo que ser tras la conquista. Recuerda que muchas de nuestras palabras o vocablos se escriben y se pronuncian de la manera que lo entendió la persona que los registró. Dicho esto, tengo que decirte que de su uso prehispánico queda constancia en varios episodios de la historia de Abreu Galindo, ya sea como utensilio doméstico, como vasija de ritos religiosos o como elemento simbólico para sellar los pactos de paz entre aborígenes y conquistadores. En esos textos podemos leer lo siguiente. Usaban de ollas y cazuelas el que hacían sus comidas, hechas de barro, que llamaban gánigo, cocidas al sol. Adoraban a un dios, levantando las manos al cielo. Hacíanle sacrificios en las montañas, derramando leche de cabras con vasos que llaman gánigo, hechos de barro. Los gomeros que mataron a Fernán Peraza, subidos en los cerros, decían en su lenguaje, ya el gánigo de Guaidún se quebró, y gánigo es como cazuela grande de barro, en que comen muchos juntos, y porque todos iban a hacer reverencia y acantamiento a Hernán Peraza, decían iban a beber leche en él, como gánigo. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo creaban los aborígenes canarios sus piezas cerámicas? Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. No hay duda que gracias a los restos cerámicos encontrados en las distintas excavaciones arqueológicas del archipiélago, hoy en día los científicos pueden descubrir muchos de los secretos que esconde la civilización aborigen en las islas. Como cabría de esperar, de esas investigaciones se ha constatado que existe una notable diferencia entre la cerámica que elaboraban los isleños de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma de los isleños del Hierro, La Gomera y Tenerife. ¿Y por qué? A grandes rasgos, las islas que tenían más contacto con otras civilizaciones, su cultura estaba más influenciada por ellos, y como resultado, las piezas cerámicas eran más avanzadas, con diseños mucho más trabajados y formas más modernas y sofisticadas, como así sucedía con las cerámicas aborígenes encontradas en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y La Palma. Hay que tener en cuenta que todas las piezas cerámicas aborígenes de Canarias estaban realizadas a mano y no a torno, y se cocían al aire libre, no en un horno de cámara. Como resultado, la cerámica canaria era más porosa y frágil que cualquier otra cerámica elaborada en otras zonas del planeta. Si a eso se le suma que los barros canarios utilizados para elaborar las cerámicas tradicionales canarias son ricos en hierro y pobres en sílice, las mujeres aborígenes tenían que ser
conocedoras de la necesidad de mezclar la arcilla con otras tierras para que las piezas no se agrietaran tras su moldeado y cocción. Hoy en día se sigue utilizando la técnica tradicional del urdido, que consiste en trabajar la pella del barro sin la ayuda del torno de alfarero, haciendo presión con los dedos y retocando su forma y decorando su exterior con la ayuda de ciertos tipos de herramientas que les proporcionaba la naturaleza, piezas de hueso, maderas, callados del mar, etc. En algunos casos, las piezas cerámicas se pintaban con la ayuda de almagre natural, esas tierras rojizas que proporcionaban el color rojo de algunas piezas. Durante el proceso final de elaboración de las cerámicas, se cocían a bajas temperaturas, entre 600 y 1000 grados, para deshidratar el material y darle rigidez. Al usar temperaturas tan bajas, las cerámicas eran más porosas y permeables al agua. De ahí que algunas fueran elaboradas con materiales impermeabilizantes en su interior, como por ejemplo resina de pino, brea, cera, y sumergir la cerámica en soluciones de cal. Y de esta manera tan sencilla e ingeniosa, en ella se podían transportar líquidos como el agua y la leche del ganado. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Curiosamente, en la isla de La Palma existió una cerámica aborigen canaria conocida en la actualidad como cerámica aguarita, que era muy peculiar por las incisiones decorativas de su cerámica. Y en La Palma y en Fuerteventura existió lo que se conocía como alfareras trashumantes, llamadas como loceras, mujeres que recorrían las distintas poblaciones en las islas para cubrir las necesidades de esa zona. Dime, ¿tienes alguna réplica de la cerámica aborigen de Canarias en tu casa? ¿Conoces a algún alfarero que quiera contarnos cómo es su día a día creando piezas únicas? Déjalo en los comentarios de este podcast. Te leo. Ya sabes, todos los miércoles escucha los podcasts de Wanchipedia. Todos los miércoles contenidos sobre la historia y cultura de las Islas Canarias. Besitos, mis niños. Chao. A pesar de sus técnicas militares arcaicas y provistos solo con piedras y madera, los isleños pelearon sin temor y con ferocidad. Las armas más modernas de la época no les atemorizaban, se sentían seguros en su tierra, su gran aliada. Esas barreras naturales que entorpecían al enemigo no eran un impedimento para los isleños, acostumbrados a saltar y correr con agilidad y rapidez por aquellas abruptas superficies. A eso se le suma que la mayoría de los guerreros aborígenes eran grandes tiradores y no necesitaban el contacto directo con su rival. Desde los riscos o roques más altos e inaccesibles podían atacar a su enemigo, dejarlo sin sentido, herirlo gravemente e incluso acabar con su vida. Nadie pone en duda las excelentes habilidades guerreras de los aborígenes canarios, y así lo demuestran las decenas de escritos de la época. En ellos se reflejan sus excelentes capacidades para defenderse e incluso para derrotar a los invasores, como así ocurrió en su día en la batalla de Guiniguada. ¿Quieres saber lo que sucedió? Telde es un municipio con mucha historia, un lugar importante desde el punto de vista aborigen y en el que existen muchas leyendas de Canarias vinculadas a esta zona de la isla de Gran Canaria. Concretamente en la zona de los Llanos de las Brujas, en la localidad de Guijinama, tiene un pasado prehispánico. Dicho lugar forma parte del Guanartemato de Telde y en él se han encontrado numerosos yacimientos arqueológicos esparcidos por todo su territorio. ¿Quieres saber los secretos que esconde el municipio de Telde? Con sus cerca de 1500 años de longevidad, un cedro canario se convierte en el árbol más antiguo de las Islas Canarias, de España y de toda la Unión Europea. Ahí, en el corazón del Parque Nacional del Teide, crecen y resisten al paso de los años el cedro canario. Hoy en los podcasts de Wanchipedia hablaremos del cedro, sí, del cedro canario, el árbol más longevo de Canarias. Preparen las roscas, cotufas, miguitos o floritas, porque comenzamos.